La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer al presentar la segunda carta a los Corintios y hablar de esta problemática, pues es natural en estas iglesias nacientes. Recordemos que el Espíritu está actuando y está actuando sobre el sustrato humano con su fragilidad. Comentábamos que es uno de los temas importantes de esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces, pues, había bandos, problema importante de la comunidad de Corinto, había envidias, había divisiones y inequidad. Recordemos que esa es otra de las llamadas de atención de Pablo a los Corintios. ¿Cómo es posible que en el encuentro para celebrar nuestra redención, en la entrega incondicional y amorosa de Cristo en la cruz, lo que celebraban las comunidades el primer día de la semana, hay algunos de ustedes que comen y beben hasta saciarse y no se preocupan de que en esa misma reunión haya personas que por su pobreza estén con hambre? Y pues ya recordemos la llamada de atención que les hace, ¿no? No vaya a ser que se estén comiendo su propia condenación. Comunidades frágiles, como somos nosotros, nosotras, donde pues el mal espíritu y los atavismos, digamos, las inercias de una vida, una conciencia centrada en el ego, pues traían como resultado estas dificultades, estas problemáticas. Pablo trataba de corregirlas desde su sensibilidad. Podemos imaginarnos a Pablo discerniendo estos problemas, ¿no? Dialogándolos con el Señor. Finalmente eso es el discernimiento. Saber recorrer el camino de regreso al corazón y desde el corazón pues preguntarle a Dios: ¿y tú qué quieres? ¿Cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos y hermanas en esta situación concreta? Claro, Pablo llevaba un camino recorrido. Pablo tenía una misión en particular y con cada misión vienen dones. Una serie de dones que Pablo tenía. El primero, para él muy importante, era el de ser apóstol. Este don del Espíritu, que tiene un elemento sobrenatural, como el nombre lo indica, significa que quien lo ha recibido ha percibido que está enviado personalmente por el Señor Jesús con una misión particular, y básicamente es la misión de evangelizar, de acompañar a las personas para entender el sentido de la buena noticia, que se concrete esa buena noticia en su relación con el Dios vivo, sentir en el fondo de su corazón, habiendo aprendido a hacer silencio, haber aprendido a orar, a estar en soledad y silencio para escuchar la voz sutil de Dios y aprender a hacer a un lado los ruidos del mundo, tener esta experiencia de encontrarse con Dios como Padre amoroso, que desde esa contemplación y acción cariñosa, amorosa, pues nos muestra nuestra dignidad y nos permite dar el último paso en nuestra capacitación para encarnar el amor, ¿no? Para descubrir el agape, ser sostenidos por esa relación de comunión con Dios y después poderla compartir con nuestros hermanos y hermanas. Pablo tenía mucho aprecio y convicción de que había recibido ese don, el don de ser apóstol, porque quien lo envió no fue una iglesia, y él lo dijo muchas veces: a mí me envió el Señor Jesús. Por lo tanto, no estaba dispuesto a dejar que nadie pusiera eso en duda. Tenía otros dones. Recordemos los dones que él pone o describe en su propia carta en el capítulo 12, ¿no? Donde la enseñanza, donde del discernimiento de espíritus. Y es por eso que para él era muy importante a la hora de constituirse como mistagogo, es decir, como aquel que facilita el camino de la comunidad a la experiencia del misterio, que la gente supiera que tenía autoridad y que se podían confiar en él. Porque el problema de los bandos no era tanto de que estuviesen peleados entre sí, como queda claro. Quienes aducían
quienes lo seguían, que tenían la verdad definitiva. Recordemos que en Corinto, en particular, Pedro, Apolo y Pablo. Y Pablo subraya una y otra vez, los tres trabajamos para un mismo Señor, para el Señor Jesús. Y yo no me considero menos legítimo que Pedro, por ejemplo. Sabemos, y lo vimos en la carta a los Gálatas, que Pablo sentía y vivía con toda congruencia su convicción del sentido de la buena noticia centrada alrededor de la práctica de la experiencia de la libertad que da el encuentro con el resucitado en el Espíritu, y eso le lleva inclusive a corregir a Pedro, y a corregir a Pedro públicamente, porque Pedro públicamente había cometido lo que a Pablo le parecía un despropósito al dejar de convivir, de compartir la mesa con los no judíos. En fin, su calidad de apóstol para Pablo es muy importante. Cuando trata de llevar adelante esa corrección en la visita de la que hablábamos a Corinto y alguien se levanta y lo insulta, pone en duda la legitimidad de su autoridad, Pablo abandona la comunidad, se da cuenta de que no hay sentido y que se podrían agravar las cosas, y ahí veo yo también un elemento de discernimiento impresionante, ¿no? Muchas veces el Señor actúa así, nos lleva a hablar, nos lleva a nadar contracorriente, a lo mejor a tomar decisiones que parecen absurdas de acuerdo a los criterios del mundo, como pudo haber sido esta llamada de atención de Pablo presencial, y el mismo Señor nos dice, ahora recoge tus cosas y hay que irse. No es el momento de seguir aquí. Confía en que mi espíritu sigue llevando adelante el proyecto de la buena noticia. El proyecto del reino, el proyecto del evangelio. Así pasó, porque, como les comentaba, el grueso de esta segunda carta a los Corintios nos presenta la alegría de Pablo una vez que le dicen que el problema ha sido salvado. Ya la comunidad se arrepintió, la persona que le faltó al respeto también se ha arrepentido, inclusive Pablo intercede por esa persona y da esta enseñanza magistral, desde luego inspirada por el Espíritu, como les he comentado varias veces, en el sentido de nuestra fragilidad, que muchas veces nos lleva a cometer acciones de desamor que nos pudieran parecer de entrada, pues no sé cómo decirlo, una realidad dolorosa e incapacitante, pero que cuando mantenemos esta apertura al encuentro con el Dios vivo, desde el dinamismo que el Espíritu pone en nuestros corazones, mantiene la necesaria humildad, ¿no? La sencillez. Cuando una persona empieza a considerarse que ya no comete errores, que ya está absolutamente, digamos, del otro lado, alcanzado la meta, en realidad lo que pasa, y eso nos lo muestra la vida y la experiencia cotidiana, es que se vuelven personas duras de corazón. Caen en la tentación de la perfección mundana, esta perfección que termina matando porque endurece el corazón. Y lo que finalmente da vida, salva, lo que nos lleva a la trascendencia, es el amor. Y para el amor, la humildad, la sencillez es importante. Entonces, este elemento de fragilidad que es parte de nuestra naturaleza, pues muchas veces es nuestra tabla de salvación para no caer en la tentación de la soberbia, que muy bien ha sido descrita como la enfermedad terminal del espíritu. Mañana empezamos con el texto propio de esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.